Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy alumno del Tecnológico Nacional de México, de la carrera Ingeniería Industrial Semipresencial. En este caso vamos a mostrar la tarea del capítulo 3 y 4 de la materia Estadística Inferencial 1 con el ingeniero Juan Morales. Bueno, punto 3.2. Medidas de tendencia central. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. La mediana es un conjunto de datos en la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente, dependiendo del tipo de datos que estés manejando y la cantidad. El siguiente punto es la moda. Es un conjunto de datos, es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Y por último tenemos la mitad del rango. Es la medida de la tendencia central que constituye el valor que se encuentra en la mitad entre la puntuación más alta y la puntuación más baja. El conjunto original de datos se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre los dos. Bueno, ya teniendo en cuenta todos estos datos, empezamos con un pequeño problema, que dice, una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio. 500 muestras de diámetro, se tomaban 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Obtener la media y mediana de las muestras recolectadas. Ok, entonces en este caso vamos a encontrar la media y mediana. Entonces para eso aquí yo tengo tabla de eh, mi tabla de Minitab. Abrimos Minitab. Ok, entonces en este caso ya nos arrojó los datos de la muestra. Son las muestras. Son todas las 500 muestras que iban a estar tomando. Y los días que lo tomaron. Y los diámetros, ¿no? Entonces para ese caso vamos a utilizar esta pequeña herramienta. Pues vamos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. ¿Okay? En este caso, como queremos encontrar las medidas, la media y mediana de los diámetros, seleccionamos aquí en el primer cuadro diámetro. Ok, entonces vamos a tener que seleccionar diámetros. Y vamos a ir a la opción que dice estadísticas. Aquí en estadísticas eh, nos arroja diferentes tipos de trabajos que quieres que realicemos a la tabla. En este caso aquí está seleccionado automáticamente la media y la mediana. ¿Okay? Y bueno, van a arrojar otros datos como es la división estándar, tu mínimo y tu máximo. ¿Ok? Entonces para eso nomás podemos aceptar, aceptar. Y todos esos datos ya los tenemos aquí en esta tabla. Dice diámetro, el número de muestras que tomaron,
Esta es nuestra media, nuestro error en la medida estándar de la medida, mi mínimo, mi mediana, mi máximo. O sea, esta herramienta pues ya me arrojó todo esto, ¿no? Que es lo que pide el problema. Igual, en el video vino el profe que agregó otra parte, que es una tabla, entonces vamos a ir a estadísticas, dice resumen gráfico, igual de diámetros, seleccionar. Tu nivel de confianza pues vamos a manejar la de 95, que es lo básico, ¿no? Luego ya estandarizado, dependiendo igual los datos o para qué herramienta o problema lo quieras aplicar. Entonces lo podemos aceptar. Ok. Aquí ya te muestran ya una tabla, informes de resumen de diámetros. Es igual, te mandan aquí la misma información. Si vemos aquí, son los mismos datos, ¿no? Tu máximo aquí, tu máximo, tu media, pues todo. Solamente aquí, te arroja mediante una tabla cómo se, cómo se está moviendo todas tus dimensiones, ¿no? Tus tomas de diámetros que tienes. Todo se centraliza aquí en la media, con valores un poco más altos, que sobresale el 0.806 y 0.805, ¿no? Que son como las medidas más altas que están dando, o más altas. Ok. Nos vamos al problema otra vez. No, disculpa, ¿no? El siguiente problema dice: una empresa manufactura, una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes, obtener la media y mediana de la muestra recolectada. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a sacar la media y mediana de una empresa aeroespacial, de los formers, ¿no? Es igual, vamos a tomar los diámetros. Entonces para este caso aquí ya tengo mi archivo de Minitab. Lo abrimos. Y aquí ya tenemos. Déjame abrir, no sé si ya se me acabó. No. Aquí ya tenemos nuestras muestras. Igual, muestras, diámetros, todas las 125 tomas que hacemos, vamos a hacer lo mismo. Aquí me voy a estadística básica, perdón. Vamos a diámetros, seleccionar diámetro, aceptar. Y aquí ya tenemos nuestro máximo, ¿no? Aquí tenemos nuestra media y nuestra mediana, que es lo que nos está pidiendo nuestro problema, ¿no? Igual si queremos lo podemos meter en una tabla. Eso ya sí lo que hace ver un poco más del lado gráfico, de ver dónde está tus diámetros más grandes. Aquí está. Esta tabla nos puede dar mucho en una presentación. Aquí nos dice que eh, la mayor medidas que se tomaron está en el 6.25, 6.24, 500 o 500, 490, que es este punto, ¿no? Que aquí no refleja, pero déjame ver si puedo hacerlo.
Bueno, entonces aquí agregamos etiqueta de datos, aceptamos. Y aquí ya vemos que nos da por separado todos los datos que están tomando, ¿no? Para saber las medidas de cada uno. Es una herramienta para facilitarte un poco más de los datos y todo ese tipo de cosas. Ok, entonces nos vamos al siguiente tema. El tema 3.3, medidas de variación. Dice el rango. El rango es un conjunto de datos, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de la variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar es un conjunto de valores muestrales denotados con S. Es la medida de variación con los valores con respecto a la media, perdón. La varianza es un conjunto de valores, es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. ¿Ok? Para eso tenemos aquí un problema que dice: científicos ambientales midieron la emisión de gases de invernaderos de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan en continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, entonces aquí para ese problema nos van a pedir tres datos, que es el rango, desviación estándar y la varianza, ¿no? Entonces para eso abrimos Minitab. Ok, aquí ya tenemos por automático los datos, los, el auto 1, auto 2, auto 3, así sucesivamente hasta llegar al 125, y las toneladas de CO2 por año de cada automóvil. Entonces para esto vamos a irnos a estadísticas básicas. Ups. Mostrar estadísticos descriptivos. Entonces vamos a seleccionar toneladas de CO2 por año y nos vamos a estadística. Ok, entonces aquí para este problema nos está pidiendo rango, desviación estándar y la varianza, ¿va? Entonces es rango, desviación estándar, aquí está seleccionado. Rango seleccionamos, desviación estándar, rango y varianza, si no me equivoco, y varianza. Así que aquí tenemos que seleccionar varianza, le ponemos OK y ponemos aceptar. OK, entonces aquí nos da la media, que es 9.071, desviación estándar, que es 1.312, y varianza, que es 1.721. Ok, son los datos que nos está pidiendo el problema. Estos se puede reflejar estadísticamente. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a gráficas, programa de datos, programas de curva. Ok, entonces aquí nos tiene que arrojar diferentes tipos de tabla. Ya es la conveniencia o en la que uno quisiera usarla. Tenemos la gráfica de cajas, de toneladas. Vamos a ver si le podemos agregar etiquetas que desconozco, pero no se puede. Ok, esta es la gráfica de cajas. Tenemos la gráfica de valores individuales. Tenemos histogramas con curva normal de toneladas. Pues igual ya sabemos, como los capítulos anteriores. Si lo quieres formalizar un poco más, le podemos agregar columna de datos. Y ahí tenemos nuestros datos, ¿no? Que aquí nos indica mayormente que
28 automóviles están en el rango de 9 a 10 toneladas de CO2, ¿no? Que es nuestra media, se podría decir. ¿Sí? En 9.071, no me equivoco. Y por último tenemos el histograma, ¿no? Y esto si lo queremos generalizar a una gráfica un poco más completa, vamos a ir a estadística básica, resumen gráfico, seleccionamos toneladas, seleccionar y nivel de confianza 95.0, ¿no? Que es algo ya que estamos tomando en la materia, se puede decir, como algo estandarizado. ¿Qué nos indica aquí mi informe de resumen? Dice, aquí me arroja la media, desviación estándar y la mi varianza, mi primer cuartil, mediana, tercer cuartil, mi máximo. Aquí igual nos dice que la media está como en el 9.0715, ¿no? Se puede decir que son, vamos a ver si le podemos agregar etiquetas de datos. Aquí está, se ve un poco más completo, ¿no? Ya tenemos nuestros datos y se podría decir que sí, la mayoría, 28 carros, están en la media de 9.0719, que es el máximo, la, la cantidad que más autos tiene, ¿no? En este caso son 28 autos, es la mayoría que los demás. Entonces, para eso nos vamos a siguiente problema. Aquí dice ejercicio de años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria no estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos del USA National Center for Education Statistics, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Déjame ver qué tiempo voy bien tiempo. Entonces para eso vamos a abrir mi archivo Minitab. Ok. Igual aquí tenemos nuestros números de estudiantes, el tiempo en años que terminó de terminar su licenciatura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos, tiempo en años, seleccionar, estadísticas, vamos a seleccionar división estándar, ya está seleccionada, varianza y nuestra media, ¿no? Que nos pedía. Vamos a ver si cumplimos con todo. Obtener rango, la división estándar y varianza. Rango. Aquí tengo rango. Aceptar. Y aquí ya tenemos los datos, que es media, división estándar y rango, ¿no? El rango está en el 4 de 4 años. Y estos ya son datos de lo que queremos ver, si lo queremos ver gráficamente. Y nos podemos meter estadística básica, mostrar datos descriptivos, gráficas, seleccionamos gráficas, aceptar. Y como en el problema anterior tenemos lo mismo, tenemos una gráfica de cajas en tiempo en años. Tenemos que en el cuartil 1 tenemos 4, cuartil 3 5.23. Tenemos gráfica de valores individuales de tiempo en año.
Entonces aquí eh, vamos a agregar una etiqueta de datos y así pues, verificar las cantidades con lo que el tiempo de años que van a recorrer esos estudiantes, ¿no? Aquí te arroja la media. Y por último un histograma de tiempos en años. Y ahora todo esto se puede, podemos hacer como en el ejercicio anterior. La gráfica, estadística, estadística básica, resumen gráfico, nivel al 95%. Y pues aquí tenemos todos los datos ya más juntos, ¿no? Una gráfica más completa. Etiqueta de datos. Ok. Entonces, terminamos este tema. Vamos a ir. Ok, ahora nos vamos al punto 3.4. Dice medidas de posición relativas y gráficas de cajas. Una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por abajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2 y hasta el P99, ¿no? Las cuales se dividen en un conjunto de datos en grupos de 100, con aproximadamente el 1% de los valores en cada grupo. Sí, los cuartiles son las medidas de ubicación que se denotarán como Q1, Q2, Q3 y se dividen en un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales con aproximadamente 25% de los valores de cada grupo. Aquí vamos a ver qué más información tenemos. Dice Q1, el primer cuartil, dice separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q1 y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales a Q1. El Q2 dice el segundo cuartil igual a la mediana. Separar el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Y el cuartil 3, tercer cuartil, Q3, dice separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q3 y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales a Q3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil Q1, la mediana o el segundo cuartil Q2, el tercer cuartil Q3 y el valor máximo. Una gráfica de cajas o diagrama de cajas y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos. Consiste en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el cuartil Q1, la mediana y el cuartil Q3. ¿Okay? Entonces nos está dando las definiciones importantes que podemos usar en este tema. Para eso aquí tenemos un problema. Dice, ejemplo, pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Utilice una escala para construir gráficas de cajas para los pesos de libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice la gráfica de cajas para comparar los dos conjuntos de datos. ¿Okay? Vamos a comparar el peso de la soda Coca-Cola y Pepsi. Para eso, pues aquí tenemos nuestro link de Minitab. Abrimos Minitab. Ok, aquí ya tenemos los datos, todos los datos de peso regular de la Coca-Cola y de la Pepsi. Entonces para esto nos vamos a ir a gráficas de caja. Como vamos a usar dos datos, vamos a usar una múltiple y simple, que son sería Y1 y Y2, ¿verdad? Coca-Cola y Pepsi.
Aquí en esta sección tenemos que meter los dos datos. Podemos poner una etiqueta de peso. En este caso le voy a poner peso de Coca-Cola y Pepsi. Ok, entonces vamos a aceptar y aquí nos arroja el peso de cada quien, ¿no? En este caso el peso de Pepsi está un poco más elevado al peso de la Coca-Cola regular. Eh, Más que nada es una gráfica muestral. Eh, Podemos visualizar los datos. Si queremos una gráfica un poco más completa también se podría. Solo que tenemos que hacer el mismo procedimiento, gráfica de cajas, X y Y, aceptar y mostrar datos. Entonces aquí vamos a seleccionar algunos datos, le ponemos aceptar, aceptar, ok. Aquí vemos como ya nos arroja las medidas centrales. Dice que la mediana es un 0.8171 de lo que es los pesos regulares, es lo que se establece. Aquí tenemos un punto central dentro de esta gráfica, que es donde se concentra la mayor datos, o se podría decir pesos, en igual en esta gráfica. Entonces, esta gráfica es una gráfica de CAS que igual está muy completa. Menciona el rango, la mediana, todo este rango, estamos abarcando los datos. Muy buena gráfica. Entonces, creo que tenemos otro problema ahí. Vamos a la presentación de PowerPoint. Dice ejercicio de calificaciones de crédito FICO en USA. Dice, se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgada por la empresa FICO o FICO y los datos se presentan a continuación. Construye una gráfica de cajas que incluye los valores del resumen de los 5 números. O sea, vamos a hacer una gráfica para esos 5 números y vamos a abrir Minitab. Abrimos Minitab. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? El mismo procedimiento. Gráfica de cajas, dos datos, ponemos los datos y le ponemos nuestros datos. Ya esto ya nos tiene que dar un poco la tabla completa que hemos visto en el problema anterior. Dicen no créditos, la gráfica de cajas de no créditos, calificaciones FICO. Esas son las personas que califican, que van a un rango desde la mediana de 751.798 y de los que no tienen no crédito pues es una mediana del 15.5, ¿no? Se ve muy la comparación pues de unos datos de que no tienen crédito a los que sí tienen crédito. Igual, si quieres algo más o menos completo, algo sencillo, no le ponemos gráfica de cajas, dos datos y aceptar. Bueno, aquí nos pareció porque no, no cambiamos los otros datos, pero bueno, allá vieron la tabla, ¿no?
Capítulo 4. Probabilidad. Dice, la probabilidad es una medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro y suele expresarse como un número entre 0 y 1. Dice 4.2. Conceptos básicos de probabilidad. Definiciones. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestra de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles. Es decir, el espacio muestra está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notaciones de probabilidades. P denota de probabilidad. A, B y C denota eventos específicos. P entre paréntesis A denota la probabilidad de que ocurre en el evento A. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento es 1. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. 2. Método clásico de la probabilidad requiere resultados igualmente probables. Y 3. Probabilidades subjetivas. Dice tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. La número 1 es aproximación de probabilidad por frecuencias relativas. Realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces del evento A ocurre en realidad. Con base a estos resultados reales, P entre paréntesis A, se estima de la siguiente forma: PA igual el número de veces que ocurre A entre el número de veces que se repitió el procedimiento. Dice aproximación de la probabilidad con frecuencia relativa. Ejemplo de probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos según datos de Statistic Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera: P es igual a accidentes es igual a número de automóviles accidentados entre el número total de automóviles. El siguiente sería P entre accidentes es igual a 6.511.100 entre 135.670.000 es igual a 0.048. No es posible utilizar un método clásico, ya que los dos resultados, accidentes, ausencia de accidentes, no son igualmente probables. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Este sería el número 2. Método de evento de la clásica de probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces PA es igual al número de formas que puede emitir A entre el número de eventos simples diferentes igual a S entre n. Dice 2. Método clásico de la probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Ejemplo de probabilidad de ganar el premio mayor. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar números entre 1 y 60. Cada combinación tiene la misma probabilidad de ocurrir. 60C6 es igual a 500.638.060. PA es igual a 1 entre 500.638.060 es igual a 0.00000002. Es la probabilidad que tiene de poder ganar el premio mayor. Y 3. Dice probabilidades subjetivas. Ejemplo: probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión de una nave espacial.
Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaron una probabilidad de 0.99. Tenemos un ejercicio que es ejercicio género de los hijos. Analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Hay una tabla donde te señala el primer hijo, segundo hijo y tercer hijo, ¿no? La probabilidad que tienes, que si es un niño, puedes tener el siguiente: un niño, 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 niña, niño, así sucesivamente, en base a la tabla, ¿no?, que nos están dando. Dice: calcule la probabilidad de cada evento. A, de que haya exactamente una niña. B, que haya exactamente 2 niñas. Y C, de que todas sean niñas. Entonces, para la primera pregunta, que es A, que haya exactamente una niña, tuvimos que P, en paréntesis, una niña en 3, igual a 3 entre 8, sería 0.375. Para la siguiente sería que haya exactamente 2 niñas, es P, igual a 2 niñas en 3, es igual a 3 entre 8, es igual a 0.0375. Y por último tenemos C, que todos sean niñas, es P igual, entre paréntesis, 3 niñas, 1, es igual a 1 entre 8, que es igual a 0.125, que son las probabilidades de que pueda suceder en cada uno de estos eventos. Pasamos al 4.3, regla de las sumas. Dice notación de reglas, 4.3, regla de la suma. Notación de la regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. Tenemos P, entre paréntesis, A o B, igual a P y entre paréntesis A, más P entre paréntesis B, menos P entre paréntesis A y B. U, P entre paréntesis A u B es igual a P entre paréntesis A más P entre paréntesis B, menos P es igual a ANB. Dice P entre paréntesis A o B, o P entre paréntesis A u B, es igual a P. Es un solo ensayo ocurre el evento A, ocurre en el evento B, o en ellos ocurre, o en ambos ocurren, perdón. P es entre paréntesis A denota la probabilidad, de que A ocurra, y P es igual a entre paréntesis B denota la probabilidad de que B ocurra. En otro tenemos P entre paréntesis A y B, o P entre paréntesis A and B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Reglas intuitivas de la suma. Para obtener P entre paréntesis A o B, calcule la suma de los números de forma que pueden ocurrir el evento A y el número de formas de que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera de que cada resultado se cuente solo una vez. P igual a A o B es igual a esta suma, dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, el evento disjunto no se traslapan. Entonces P entre paréntesis A o B es igual a P entre paréntesis A más P entre paréntesis B. Definiciones. El complemento del evento A, denotado como A, consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios.
Dice eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Esto es igual a P entre paréntesis A o A es igual a P entre paréntesis A más P entre paréntesis A es igual a 1. Abajo nos muestra una tabla donde dice área total es igual a 1. El PA es igual a 1 menos P entre paréntesis A. Dice, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativa o que no mintió. Hay una tabla aquí que nos muestra de que dice, ¿el sujeto realmente mintió? ¿No mintió? No mintió, son 15. Sí mintió, son 42. Resultados de prueba positiva. Dice la siguiente es la prueba de polígrafo indicó que el sujeto mintió. Falso positivo, verdadero positivo. Resultados de prueba negativa 32 y 9. La prueba de polígrafo indicó que el sujeto no mintió. Verdadero negativo o falso negativo. Para eso tenemos esto, la respuesta que dice solución P negativo o no mintió. O P negativo U mintió. Dice P negativo más P entre paréntesis no mintió menos P negativo U no mintió entre total de espacios muestrales. Esto quiere decir que es 32 más 9 más 15 más 32 menos 32 entre 98, que es el total de las personas sometidas. Esto es igual a 41 más 47 menos 32 entre 98. Esto me quedaron igual a 56 entre 98. Es igual a 0.5714 o 0.5714, ¿no? Que es la probabilidad de que esta persona no haya mentido. Nos pide aquí un ejercicio que tuvimos que haber contestado. Dice, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga el resultado de prueba negativo o haya mentido. Tenemos una tabla algo similar. Dice, el sujeto realmente mintió. Dice, resultados de prueba positivo. Hay 15 y hay 42. De las 15 dice no mintió y 42 dice sí mintió. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió. Falso positivo, verdadero positivo. Resultados de pruebas negativos, 32 y 9. La prueba de polígrafo indicó que el sujeto no mintió. Verdadero negativo o falso negativo. Soluciones P negativo o haya mentido, u P negativo o haya mentido. P negativo más haya mentido menos P negativo haya mentido. Espacios total de espacios muestrales. Aplicamos una suma, 32 más 9 más 42 más 9 menos 9 entre 98, que nos da 41 más 51 menos 9 entre 98, da 83 entre 98, que esto da, se eliminan los paréntesis, que es 83 entre 98, me da un total de 0.847 de probabilidad de que se prueban de que el resultado sea negativo o haya mentido. Dice, regla de la multiplicación, fundamentos, notación de la regla de la multiplicación. Dice que P
entre paréntesis A y B es igual a P. El evento A ocurre en el primer ensayo y el evento B ocurre en el segundo ensayo. P entre A y B es igual a P entre paréntesis A por B entre B. La regla para el cálculo de P entre A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para refleje la ocurrencia del evento A. Notación para la probabilidad condicional. Esto es P entre paréntesis A entre B. Representa la probabilidad de que ocurre un evento B después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B diagonal A como B dado A, o como el evento B ocurre después del evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes y la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencias de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pero esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. Aquí tenemos otra regla, aquí dice regla formal de la multiplicación. P entre paréntesis A y B es igual a P entre paréntesis A por B entre paréntesis B y A. Regla intuitiva de la multiplicación. Aquí abajo tenemos una tabla que es P entre paréntesis A y B, la regla de la multiplicación, que te manda aquí te toma una toma de decisión. A y B son independientes. Si la decisión es sí, entonces tenemos que usar P entre paréntesis A y B es igual a P entre paréntesis A por B por P entre B. Cuando la respuesta a la decisión es no, se dice que tenemos que usar el P es igual a A y B es igual a PA por P igual a paréntesis B y A. Asegúrase de calcular la probabilidad del evento B suponiendo que el evento A ya ocurrió, que es lo que habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Dice ejemplo de control de calidad de la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250 millones de marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como el 0.0014 por año según datos de Passermaker and ECD Generator Malfunctional de Maisel and Journal of American Medical Association, volumen 295, número 16. Consideramos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluye 3 que funcionaban bien denotados como B y 2 que son defectuosos denotados como D. Dice ejemplo de control de la calidad de la fabricación de marcapasos. Dice un investigador médico seleccionado 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien, B, y que el segundo marcapaso también funcione bien. Igual B, ¿no? Utilice los siguientes supuestos. A. Suponga que los dos seleccionados aleatoriamente se realizan como reemplazo de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpore a la muestra antes de elegir el segundo. B. Suponga que dos elecciones aleatorias se realizan sin reemplazo de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorpore a la muestra antes de elegir el segundo. Ejemplos de control de calidad. Dice, antes de proceder y para tener mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcione bien y los 2 marcapasos defectuosos como se muestran a continuación. B, B, B y D, D, D. Si los dos marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las dos
Sí, son independientes ya que el segundo evento no se ve afectado en el primero. En cada selección hay tres marcapasos que funcionan bien, B, y dos defectuosos D, de manera que obtenemos probabilidades B, B, D, D y probabilidad B, 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 D, D. P es el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Es igual a 3 entre 5 por 3 entre 5 es igual a 9 entre 25 es igual a 0.36. Si los dos marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las dos seleccionados son independientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionaban bien. P, después de elegir un marcapasos, ya que funciona bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos incluyendo 2 que funcionaban bien, por lo tanto probabilidad A es B, B, D, D y probabilidad B, 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 D, D. P, el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Esto es igual a 3 entre 5 por 2 entre 4 es igual a 6 entre 20 es igual a 0.3. Dice, esto nos lleva a un ejercicio que dice ejercicio neumático defectuoso. Cranley Tire Company produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. A. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estos estén en buenas condiciones? Dice total de neumáticos, son datos que estamos tomando. Total de neumáticos son 5.000. Defectuosos salieron 200. Y buenos son 4.800. Para eso aplicamos todas las fórmulas de las clases anteriores, que sería 4.800 entre 5.000 por 4.799 entre 5.000 por 4.798 entre 5.000, esto da igual a 0.849. Vamos a tratar de hacerlo en calculadora. De hecho ninguno dice en calculadora. Dice que son 4.800 entre 5.000. Esto por 47.99 entre 5.000 por 47.98 entre 5.000 es igual a 0.84, 0.88.4. Y bueno, es 0.8, ¿no? 0. Ya lo demás, pues a lo mejor con las décimas o decimales pudo haber afectado el resultado que mostramos aquí en la tabla. Ok. Por último vamos a hacer la continuación del proyecto, que es esto. En la primera parte habíamos estamos trabajando en un área de inspección final, donde calculamos en todo un mes los defectos que hubo. Eso fue la primera parte. Implementamos lo que es una tabla de Pareto, una tabla de gráficas y una gráfica de puntos. Fue, creo, puntos individuales, algo así. En este caso metimos algunos datos como mostramos aquí. De los defectos seleccionados de la vez anterior,
dividimos como defecto 2 y defecto 1 a lo que le podemos decir defectos administrativos o de papelería, y defecto 1 son defectos de material, ya sería por las cuestiones de marcados, estados de material, la funcionabilidad, todo ese tipo de detalles, ¿no? Entonces aquí implementamos números de 1 a 5, que son el tipo de defectos que tiene. Cada número significa un defecto, ¿no? Ya sea marcado, ya sea la funcionabilidad del producto, dimensiones, colores, todo ese tipo de detalles, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar una tabla, vamos a estadística básica, vamos a hacer un resumen gráfico del defecto 2, igual por el nivel de confianza del 95. Entonces aquí tenemos ya los datos donde nos muestra que sí, déjale agrego números a mi etiqueta de datos, a mis tablas. Donde tengo mayor problema es en el número 4, que son 10 veces que pasó un defecto. Y esto si lo involucramos a un checklist, ya checamos lo que es, qué tipo de defecto sería, ¿no? Esto creo que yo lo hice como marcado, que 10 veces hemos fallado el marcado. Entonces ahí tengo un problema, ¿no? Ya que aquí se concentra la mayor parte de mi media, se puede decir. Entonces ahora hacemos lo mismo para el defecto 1. Es estadística básica. Y nos vamos a resumen gráfico del defecto 2. Sin embargo, aquí también tengo el mismo defecto de mi media. De hecho está en 3.22. Está en estas partes del lapso. Aquí tengo también un problema. Creo lo identificamos nosotros como problemas administrativos, creo. Entonces aquí tenemos que ver qué es lo que está fallando. Todo eso involucra en la parte de papelería, ¿no? Del material. De que si no llenamos operaciones, las cantidades no son correctas, algún error en la ruta, en la papelería, todo ese tipo de cosas, las tomamos o las graficamos como rechazo, y es una de las 5 características que es una causa de rechazo, vaya. ¿Ok? Ahora vamos a meter una gráfica de cajas. Aquí ya por default ya tiene defecto 1 y defecto 2. Le voy a poner etiqueta que es defectos de inspección. Ok, entonces sorry, tuve un problema con mi programa de grabación. Estamos con gráficas de cajas, mostrar datos. Entonces ya con esto ya tenemos nuestras caja de datos, ¿no? De datos de inspección final del defecto 1 y el defecto 2. En este caso pues sí le da un poco más de plus esta herramienta, ¿no? Al saber todos los datos o lo que quieras, o la herramienta que deseas utilizar, no debe ser desde un Pareto, gráfica de cajas, no sé, gráfica de tallos de árbol. Es muy completo, ¿no? Esta herramienta es muy funcional y sí te ayuda bastante, tanto aquí en lo académico, tanto en el trabajo, que sí, en verdad espero yo desarrollar este software al 100%.
pues muchas gracias y esto sea todo de mi parte. Gracias.